Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Eh, Querido asistente, le agradecemos su participación. Estamos esperando unos minutos para iniciar la capacitación sobre las modificaciones, los updates al sistema SINADER y el proceso de revisión del periodo anual 2020 de SINADER. Así que les agradecemos su asistencia. Estamos esperando, ¿cierto?, un par de minutos simplemente para partir. Así que estamos a la espera ahí que se conecten más asistentes y que podamos partir, ¿cierto?, puntualmente a las 11 de la mañana. Así que estamos esperando. Aprovechamos darle la bienvenida, agradecer su participación. Les comento algunos avisos. No está permitido, obviamente, consultar o promocionar quizás consultorías o apoyos de empresas consultoras en este tipo de capacitaciones. Del mismo modo, está la sección de preguntas, donde ustedes pueden hacer preguntas, ¿cierto?, a los que están presentando, obviamente, el ministerio, y vamos a responderle cada una de estas preguntas, ¿cierto?, en modo directo, y las que consideremos relevantes van a ser publicadas, ¿cierto?, para que al final, en la sección de rondas de preguntas que realizaremos, puedan, ¿cierto?, públicamente ser respondidas por los colegas del Ministerio de Medio Ambiente. Ya estamos pronto a iniciar. Vamos a partir ahora con la presentación. Me voy a presentar un poco al equipo que está atrás de SINADER, ¿cierto? Mi nombre es Luis Tapia, soy el administrador del registro de emisión y transferencia de contaminantes, REDC. Me acompaña en esta oportunidad en la capacitación Claudia Gajardo, profesional de REDC, que ha estado, ¿cierto?, trabajando y liderando en algunos aspectos SINADER desde los inicios. Así que le agradecemos a ellos. También nos acompaña en esta oportunidad, pero estuvo trabajando intensamente Maritza Barrera, que es la encargada de SINADER, que por temas de salud no pudo participar. Atrás de todo este equipo profesional están todos los desarrolladores, ¿cierto?, los encargados de sistemas del departamento, colegas nuestros también y consultores, así que esperamos que los updates que les vamos a presentar y los cambios del sistema permitan, ¿cierto?, una mejora significativa en sus procesos de declaración y revisión. Así que partimos con la presentación de los updates del sistema y proceso de revisión del periodo anual de SINADER. Es importante comentarles, ¿cierto?, que hubieron distintos grupos de inquietudes desde los usuarios a través del formulario de contacto, ¿cierto?, desde el inicio de la marcha blanca del nuevo sistema SINADER, que nosotros tomamos, ¿cierto?, hicimos un proceso de revisión bastante exhaustivo para poder responder a esas inquietudes. Del mismo modo, ¿cierto?, las consultas a través de nuestra oficina de informaciones, reclamos y sugerencias, que también nosotros acogimos, sistematizamos, y claramente hubieron varias reuniones, ¿cierto?, a través de ley de lobby, con distintas agrupaciones de empresas, ¿cierto?, asociaciones gremiales y empresas particulares en forma específica, que estaban interesadas, ¿cierto?, proactivamente en colaborar y avanzar, ¿cierto?, en el proceso de mejora del SINADER. Además, nuestros colegas de regiones, ¿cierto?, nuestros colegas que trabajan en las distintas seremis de medio ambiente en distintas partes del país, que son nuestros puntos focales del REDC, también participaron en todo este proceso, ¿cierto?, de entregar los insumos y consulta de parte de ustedes en las distintas regiones para poder, ¿cierto?, ir mejorando el funcionamiento de la plataforma. La próxima, querida Claudia. Es importante recordarles, igual, que existen distintos cuerpos normativos que sustentan el proceso declarativo de SINADER, ¿cierto? En el caso de la región metropolitana está la resolución 5081, que establece, ¿cierto?, una declaración mensual para el establecimiento de la región metropolitana. Nuestro reglamento base, que es el reglamento, ¿cierto?, del REDC, el Decreto Supremo número 1 del 2013, que permite, ¿cierto?, la declaración anual, y el caso específico, la resolución exenta 144 del año 2020, que establece, ¿cierto?, la declaración mensual de los residuos no peligrosos, ¿cierto?, para que ustedes tengan en conocimiento. Por eso, ¿cierto?, se está declarando en el SINADER. La próxima, querida Claudia. Es importante también recordarles que tenemos varios usuarios nuevos en la plataforma SINADER, entonces tienen que comprender que el sistema SINADER es un sistema sectorial.
es un sistema, ¿cierto?, que se accede a través de haber estado, ¿cierto?, normalizado en el sistema de ventanilla única de red C. Por lo tanto, cualquier establecimiento que esté regulado, ¿cierto?, por el reglamento 1 y los cuerpos normativos que modifica este reglamento, tiene que pasar por un proceso de estandarización de los datos del establecimiento, ¿cierto?, asociados a su ubicación, a su actividad económica, ¿cierto?, su RUT, su representante legal, y a través de un encargado de establecimiento, ¿cierto?, efectuar la solicitud y la normalización de su establecimiento, y una vez que está aprobado, ¿cierto?, él puede administrar, ¿cierto?, los delegados en los distintos sistemas sectoriales de declaración, y SINADER es uno de estos sistemas sectoriales. Ahí le dejamos link de interés y videos para que ustedes puedan conocer un poco más la plataforma y comprender que son situaciones distintas, ventanilla única versus el sistema sectorial SINADER. Vamos con los updates del sistema. Hemos hecho varias modificaciones, así que en la siguiente slide les vamos a contar brevemente un poco esos cambios. Hemos efectuado ajustes en los plazos de declaración, que es súper significativo, a nivel de ajustar un poco los procesos declarativos de los generadores, ¿cierto? IRAR y destinatarios finales, que ustedes van a poder ver a continuación. Vamos a mostrar una slide. Está la creación, ¿cierto?, de una cartola de movimientos para transparentar, ¿cierto?, el proceso declarativo desde un generador hasta un destino. Separamos las acciones de gestión de residuos de entrada y salida. Entendemos que hay roles que son meramente de entrada, por ejemplo, los IRAR y los destinatarios finales, pero también hay roles que son de salida, los generadores y los mismos IRAR, ¿cierto?, cuando van a entregar sus residuos, ¿cierto?, a un destinatario final. También está la opción de forma opcional, ¿cierto?, agregar destinatarios sin resolución sanitaria. Está la gestión específica de las declaraciones anuales que se envían solamente al ministerio. Está toda la optimización, ¿cierto?, para ajustar las declaraciones fuera de plazo, aclarando en este caso, ¿cierto?, que durante el año 2021 seguimos en un proceso de marcha blanca por los distintos ajustes al sistema. Por lo tanto, estos fuera de plazo no están activos hasta el momento. Sí, desde el próximo año va a estar activa esta acción. Se activa también el mes de curso de declaración para que ustedes puedan declarar en el caso que sea un movimiento específico, un establecimiento que es muy puntual en sus movimientos y que le permita, ¿cierto?, hacer una gestión más adecuada de sus residuos. También, ¿cierto?, para el rol IRAR y destinatario final hemos agregado la opción de generador no registrado, pero se les pide, obviamente, una vez que reciben residuos de estos generadores que no están registrados en el sistema, añadir la dirección, los correos, los teléfonos, ¿cierto?, los datos de contacto para empezar a normalizar, ¿cierto?, y sistematizar aquello y ver, ¿cierto?, el cumplimiento normativo respectivo. La siguiente, quería que en relación a la diferenciación de los periodos, ¿cierto?, diferenciamos las dos acciones, ¿cierto?, de salida de residuos y de entrada de residuos. En el caso de salida de residuos, los generadores industriales, ¿cierto?, las municipalidades y ustedes como IRAR hacen, ¿cierto?, salida de residuos. Y cuando van a enviar un residuo a otro lugar, tienen que hacer su declaración durante los primeros 10 días hábiles del mes. Y esto aplica para todo el territorio nacional. Entonces tienen que tener claridad, ¿cierto?, con respecto a ese plazo. En el caso de los residuos de entrada, y ahí te pido, ¿cierto?, la próxima slide, Claudia, para aclarar aquello que es relevante, ¿cierto?, para usted. Ustedes, en el caso de IRAR y destinatarios finales, ¿cierto?, tienen todo el mes, o sea, tienen los 20 días hábiles del mes siguiente al periodo declarado, ¿cierto? Si yo voy a declarar mis residuos de febrero, tengo todo el mes de marzo para recepcionar estos residuos, ¿cierto?, y hacer la gestión respectiva como IRAR o destinatario final. Por lo tanto, ha cambiado significativamente esa lógica del destinatario final para, de alguna forma, el IRAR, ¿cierto?, y el destinatario final puedan revisar más exhaustivamente, ¿cierto?, las declaraciones que le envían los generadores, ¿cierto?, u otros IRAR. ¿Ok? La siguiente, querida Claudia. Es importante también que esos updates, ¿cierto?, significaron cambios en los estados de las declaraciones. Hicimos ciertas modificaciones, en algunas son más evidentes que en otras, que principalmente, ¿cierto?, van a estar asociadas a las gestiones que ustedes realizan. En el caso de los generadores, ¿cierto?, ellos pueden enviar la declaración y les quedan estado enviadas sin movimiento, ¿cierto?, enviadas fuera de plazo, en el caso que el plazo se active, ¿cierto?, y lo hagan posterior al plazo regulado, y en estado de error, ¿cierto?, cuando puedan editarla, ¿cierto?, posteriormente para seguir normalizando su declaración. Esto en el caso de salida de residuos. En el caso de entrada, en la siguiente slide, aquí es donde hay cambios, ¿cierto?, en los nombres de algunas y se agregan algunas acciones. Lo que antes era estado aprobada, ahora es un estado de recepcionada. Lo que antes era una aprobada con observaciones, ahora un estado de recepcionada con observaciones. Sigue el estado pendiente, ¿cierto?, en el caso que aún no haya sido revisada por un receptor. Eso le aparece a usted y también le aparece a
a los generadores, y no recepcionada, ¿cierto? Cuando se rechaza una declaración, y en este caso vuelve, ¿cierto?, al el generador o al que declaró la salida de residuos, para que éste la revise, ¿cierto? Y en el caso de los campos de registro que hayan sido rechazados de un set de campos, ¿cierto? Esos campos les permite ser modificados, ¿cierto? Y mantiene el resto de la declaración para que ellos la puedan enviar nuevamente. Hay una nueva acción, ¿cierto?, de estado de declaración, que es no se identifica el origen. Y esto ocurre, ¿cierto?, cuando llegan vehículos, transportes u otro tipo de residuos, ¿cierto?, a sus instalaciones, y ustedes no tienen claro realmente cuál es el origen de estos residuos. Por lo tanto, ahí no van a poder, obviamente, identificar este origen, ¿cierto? Pueden ser un transportista que llega de un set bastante amplio de generadores o de lugares que no están determinados, pero ustedes tienen que normalizar, ¿cierto?, la información de este transporte que llega. Entonces nosotros igual vamos a capturar la información de este sujeto que está entregando los residuos en sus instalaciones. Por lo tanto, de alguna forma, ¿cierto?, tomaremos medidas posteriormente de acuerdo al registro de esta información. La siguiente. En el caso de la declaración anual recepcionada, ¿cierto?, por el MMA, esto aplica para el próximo año. Esto es una slide que aplica para el próximo año, simplemente para recordarles, ¿cierto?, que los plazos de la declaración anual son entre el 2 de enero y el 30 de marzo. Estamos en este momento, ¿cierto?, en un periodo extraordinario de revisión de la declaración del periodo anual 2020, ¿cierto?, por los distintos updates del sistema, las modificaciones, ¿cierto?, y por verificación de los datos que es relevante, ¿cierto?, a nivel de esta marcha blanca del sistema SINADER. Entonces se habilita, ¿cierto?, la opción consolidado de declaraciones mensuales, ¿cierto?, el próximo año. Por lo tanto, van a poder ver, ¿cierto?, más que agregar usted en una nueva declaración, va a haber un consolidado ya que les va a permitir facilitar su proceso declarativo. Y del mismo modo van a poder agregar otros movimientos de residuos y en este caso no requiere, ¿cierto?, una recepción o validación por parte de un destinatario final lograr este proceso, ¿ya? Va directo al Ministerio del Medio Ambiente, producto que durante todo el mes de este año, ¿cierto?, todos los meses de este año se van a hacer las declaraciones con este proceso de trazabilidad, ¿cierto?, que entrega esta nueva plataforma. La siguiente. Hay varias inquietudes que queremos de alguna forma abordar. Entre ellas, ¿cierto?, ¿qué pasa con los generadores que no realizan su declaración? El IRAR o destinatario final debe cargar manualmente esta opción. Esta opción dice solo para generadores que no están registrados, por lo que no debería ser manual, pero se haría, esto haría que la información quede incompleta. Entonces hay que recordarles, ¿cierto?, que los generadores no obligados por el artículo 25 pueden ser ingresados por los IRAR y destinatarios finales, ¿cierto? Ambos destinos tienen la obligación de informar todo residuo recepcionado por su establecimiento y hemos, ¿cierto?, hecho los cambios en los estados y en las acciones para que ustedes puedan normalizar toda esa información de acuerdo a las slides anteriores. Así que es un tema que se ha abordado ya. La siguiente, querida. ¿Qué pasa, cierto, al rechazar? Le llega, en este caso va a ser al no recepcionar, ¿cierto? En la nueva opción. Le llega un mensaje al generador, su declaración queda incompleta. ¿Qué sucede si se acaba el plazo y no se rectificó la declaración? Bueno, al momento que un IRAR o destinatario final realizan el rechazo de al menos un residuo de una declaración de salida de los residuos, esta vuelve al estado borrador, ¿cierto? Y para esos residuos, ¿cierto?, recordar que ahora hay una cartola de gestión de residuos, se le devuelve, ¿cierto?, los residuos específicos que el usuario, ¿cierto?, fue rechazado por estos destinos. Por lo tanto, los otros detalles de los registros que él efectuó en su declaración se mantienen para que él pueda editar, ¿cierto?, los residuos que son rechazados para que correctamente efectúe su declaración y vuelva a enviar la misma. Así que no hay una duplicidad ni tampoco va a haber un efecto en el nivel de base de datos. Eso, querida, próxima. Dice, no existe información clara en el registro de cada movimiento que envía el generador, de modo de poder efectivamente buscar en los registros propios si lo que está declarado verdaderamente corresponde. Por ejemplo, no hay una fecha, guía de despacho, patente, transportista. Entonces, con esta modificación que informamos anteriormente de la cartola, se transparentan todos los movimientos registrados. Por lo tanto, queda un detalle de trazabilidad, ¿cierto?, desde el generador por cada tipo de residuo, con el tipo de transporte, el día, ¿cierto?, que efectuó esa declaración y el tipo de destinatario. Entonces, con esta modificación que hicimos en el sistema, ya se puede normalizar esta consulta.
Dice, el sistema no permite descargar información en un Excel de modo de cruzar esta información con los registros propios, ¿cierto? Que principalmente ustedes como IRAR o DF poseen, por lo que no permite, ¿cierto? Una revisión de cada registro y esa opción ya se ha implementado para que ustedes puedan efectivamente hacer la revisión. La siguiente. Dice, al tener que modificar declaraciones solo se le permitía modificar el tipo de residuo y la cantidad de kilogramos y no el tipo de tratamiento. Y eso ya está modificado, entonces podrán modificar, ¿cierto?, el tipo de residuo, la cantidad y el tipo de tratamiento. Por lo tanto, ya se ha modificado esa situación. La siguiente ahí dice. El sistema no permitía buscar los destinatarios por root, solo se podía buscar por código SINAER, ¿cierto? Y utilizando las teclas Control F. Entonces se implementó, ¿cierto?, una búsqueda por ID, por root y por aproximación de nombre. Por lo tanto, se mejoró significativamente ese proceso de búsqueda. Dice, no se pueden guardar destinatarios sin código SINAER, y eso ya se solucionó esa incidencia. Recordarles también a los asistentes que hemos hecho un update significativo al sistema SINAER y desde el 23 de agosto en adelante, ¿cierto? Que partió este proceso de revisión, ¿cierto? Que nosotros le enviamos un correo masivo, el sistema es distinto, por así decirlo, al sistema anterior. Entonces les pido a los usuarios también que verifiquen eso y que si tienen declaraciones mensuales, ¿cierto? Ayer mandamos un nuevo recordatorio donde le indicamos, ¿cierto?, que habían algunos usuarios que durante el proceso de declaración de los primeros meses del año tuvieron intermitencia en la carga de sus declaraciones y ellas no nos llegaron específicamente a nuestro servidor, por lo tanto les pedimos que en el caso que tengan algún periodo pendiente o alguna declaración anual que quizás está en borrador o que no está efectuada, que por favor la normalicen durante este periodo. Entonces, por así decirlo, este periodo, ¿cierto?, hasta el 10 de septiembre es un periodo que les permite normalizar y ajustar sus declaraciones. Voy a volver a las preguntas. Dice, no se pueden, al ingresar patentes manualmente, no todas aparecen en el registro de patentes ingresadas por el usuario, aunque sí las reconoce el sistema. Esa incidencia igual se resolvió, por lo tanto, estamos ahí de a poco resolviendo bastantes situaciones que ocurrieron y que creemos que les va a servir el sistema, ¿cierto?, con este nuevo update. La siguiente, por favor, que lo vea. Dice claramente durante el periodo de marcha blanca hubieron varios errores, ciertas incidencias que han sido corregidos en alguna medida y obviamente es un update bastante relevante ahora, así que recordarles que durante todo el año 2021 igual vamos a estar en marcha blanca. Pueden haber pequeñas situaciones que estén, que tengan algún estado de incidencia, pero en su mayoría, ¿cierto?, hay estabilidad en la plataforma y en el sistema y tenemos completitud en la entrega de datos a nivel de base de datos, así que creemos que ha sido un cambio significativo desde el inicio hasta la fecha, producto de todo este proceso de marcha blanca que es claro en el inicio del sistema. La siguiente idea, claro. Dice, al subir un archivo carga masiva se recibe un mensaje cargando exitosamente y no siempre se logra la carga. Si eso ocurría a nivel de los turnout que tenían los sistemas a nivel de servidor, y eso se modificó, ¿cierto? Y ahora, ¿cierto?, se puede demorar un poco el proceso de carga de un archivo masivo, pero va a cargarse exitosamente, ¿cierto?, producto de las modificaciones de estas condiciones. La siguiente idea. Dice, en caso de querer borrar una declaración de salida cargada por algún motivo, se debe borrar el registro por registro. Eso claramente era un tema bastante fastidioso ahí, latoso, pero eso se modificó y pueden, ¿cierto?, en estado borrador, si está esta declaración, ¿cierto?, efectuar ese borrado. Entonces se implementa esta acción para hacer más expedita la edición y borrado de la declaración y su detalle de residuo. Esta funcionalidad está disponible solo para declaraciones que están en estado de borrador, ¿ok? Para que estén claros con esa situación. La siguiente, querida Claudia. Bueno, esas fueron las preguntas que destacamos que creemos que son significativas para su proceso de revisión como IRAR. Ahora les voy a dar el paso, ¿cierto?, a Claudia Gajardo, que va a presentarles, ¿cierto?, el proceso de revisión de la declaración anual para el año 2020, ¿cierto?, de SINAER. Así que las dejo con Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por el pase. Bueno, les doy nuevamente la bienvenida. Muchas gracias por su asistencia. Yo soy la encargada de mostrarles un poquito las capturas del sistema, cómo ustedes tendrían que hacer este proceso de revisión.
Si es que este proceso no fluye tal cual yo se los voy a mostrar en las láminas siguientes, nos tienen que hacer la consulta o el reporte de su caso a través del formulario de contacto. Ya a través del chat nosotros no es posible responder si es que efectivamente una incidencia o no, porque no tenemos los antecedentes a la vista. Ya nosotros de hecho tenemos que replicar la situación que ustedes nos comentan para efectivamente levantarla como una incidencia y, bueno, comentarles ahí cuando esté resuelta por parte de nuestro equipo informático. Así que ese como primer punto, a través del chat no podemos responder casos puntuales de alguna situación que se esté presentando en sus perfiles, ¿ya? Así que eso por el formulario de contacto, nosotros, ustedes conocen el acceso a través de ventanilla única, tienen que seleccionar el sistema sectorial SINADER y ahí nosotros le damos la asistencia, efectivamente le comentamos que estamos revisando con el equipo informático y cuando se encuentre resuelta le vamos a avisar, ¿ya? Así que eso, porque en las capacitaciones anteriores también nos han solicitado a través del chat verificar ciertos perfiles, pero ciertamente no podemos porque ahora justamente estamos con las pantallas de la presentación y no estamos revisando por detrás del sistema. Bueno, voy a dar inicio a comentarles cómo es el proceso de revisión. Específicamente nos convoca el día de hoy el rol de IRAR, que son las instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos. Este nuevo rol, por decirlo de alguna manera, empezó a ser independiente a partir de la nueva plataforma que se puso en marcha el 5 de enero de este año. Anteriormente estaba implícito dentro del rol destinatario final, pero se distinguía un poco de efectivamente las labores de destinatario final por el tipo de tratamiento. Ya, el tipo de tratamiento que realizaban eran labores de pretratamiento específicamente y se les denominaba centros de acopio. Ya, así que este rol está definido en la ley 20.920, ahí se especifica su definición y bueno, también está en nuestros cuerpos normativos que viene un poco a reforzar la temática que se ha ido abordando a través de la Oficina de Economía Circular en conjunto con nosotros, el Departamento de Información Ambiental. Voy a compartirles un poco el paso a paso, que es una gráfica bien pequeñita que se fue adjunto a los correos masivos que les hemos enviado a partir del previo al 23 de agosto. Y es una lámina pequeñita donde nosotros señalamos cuándo se tiene que hacer este proceso de revisión, que es a partir del lunes pasado y se va a extender hasta el 10 de septiembre. Son 3 semanas continuas, donde nosotros les vamos a estar dando el apoyo y la asistencia necesaria a través del formulario de contacto del REDC. Y es ahí donde nosotros les solicitamos a ustedes revisar su declaración específicamente anual 2020. Ya aquí no entran otros periodos, solamente el anual 2020. Queremos hacer un proceso de revisión de las declaraciones mensuales, pero lo importante para nosotros era hacer la revisión del anual 2020 previo al proceso de declaración jurada anual, ya que es distinto a este proceso de declaración anual de residuos. Ya en la declaración jurada anual, ustedes tienen que revisar todos los sistemas sectoriales que tienen activo y las declaraciones que hicieron en su momento. ¿Ya? Este tutorial pequeñito consta de 5 pasos, ya, y los 5 pasos son revisar su declaración anual en el historial de declaraciones, que es el menú del costado izquierdo de la plataforma SINADER. Todos los roles tienen en la misma posición el menú y cuentan con este icono de la carpeta que es el historial de declaraciones. Ya tienen que acceder a ese icono. Van a ingresar y van a poder seleccionar la declaración anual 2020 y van a poder hacer la edición o la eliminación de esa declaración. Una vez que acceden, van a poder revisar los registros de la descripción de los residuos que hicieron en esa oportunidad, en el caso de haberlo hecho. En el caso que no la hayan realizado, la información no va a aparecer en el histórico. Ya en el histórico solamente va a aparecer si es que ustedes hicieron la declaración, ya sea con movimiento o sin movimiento. ¿Ya? Ingresando a cada registro, ustedes van a poder editar o eliminar la información. Una vez que terminen de editarla, van a poder enviarla, seleccionar el botón que se señala justamente enviar declaración y después les va a aparecer en el paso 5 que es la confirmación de que su declaración fue enviada exitosamente.
volviendo un poquito a lo que comentaba anteriormente del histórico, dentro de todo este periodo de marcha blanca que han sido 8 meses y se va a extender hasta fin de año, donde nosotros vamos a respetarle los plazos de declaración y no vamos a tomar ninguna acción en contra de ustedes, nos solicitaron revisar su información histórica. Había muchos establecimientos que no contaban con un registro o un catastro de las declaraciones hechas previamente. Ya eran establecimientos quizás muy pequeñitos, quizás con una estructura interna un poco compleja y no tenían los respaldos. Habían habido cambios de encargado, otros delegados, cambios de titularidad, etcétera. Varias razones que nos comentaron. Entonces nosotros vimos la necesidad de aperturar el SINADER que nosotros le llamamos histórico. Ya voy a hacer ciertas precisiones porque han surgido algunas dudas respecto a este acceso. En este acceso, ustedes van a poder revisar las declaraciones ya realizadas. Tal cual lo dice su nombre, es histórico. Ya es histórico. Y como es histórico, ustedes no van a poder modificar ni realizar nada en esa plataforma. Esa plataforma es la plataforma del SINADER anterior. Esa plataforma no está operativa. Ya no se puede realizar ningún tipo de acción. Ya no pueden coexistir estos dos SINADER, la plataforma antigua con la nueva. Nos han solicitado que por qué si abrimos SINADER histórico no juntamos los periodos en este nuevo SINADER. Bueno, eso es algo que se intentó hacer y a muchos les consta, porque por el formulario de contacto nosotros les señalamos de que estábamos haciendo un proceso de migración de data, ya que era la migración de estos datos históricos. Eso fue muy difícil de llevarlo a cabo. Se trabajaron muchas personas y muchos meses y finalmente no se pudo concretar porque la información que existe en el SINADER anterior es muchísima, ya, muchísima. Entonces se optó por esta opción de dar un acceso a la versión antigua de SINADER para que ustedes puedan revisar la información de sus declaraciones mensuales, en el caso de la región metropolitana, las mensuales del 2020, para poder hacer el consolidado de anual 2020. ¿Ya? El sistema no lo puede consolidar, porque les reitero, esa información está en el SINADER antiguo. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener que agregar la información consolidada en el nuevo SINADER. Y esto les va a servir para visualizar, sacar el dato, si es que no lo tenían, revisar cifras, etc. ¿Cómo lo encuentran? Lo pueden encontrar de dos maneras. En la pantalla en el lado izquierdo yo tengo el acceso rápido, que es el que ustedes acceden a ventanilla única y hay una columna central donde ustedes pueden acceder a los sistemas sectoriales o la segunda pestañita que dice establecimiento. ¿Ya? Si es que van a los sistemas sectoriales les va a aparecer ahí como SINADER histórico, ¿ya? Y el botón de entrar. Y van a poder revisar la información como les comentaba del SINADER antiguo. O también pueden irse al menú del costado izquierdo y seleccionar mis establecimientos, que no sé si logran ver, pero estoy señalando con el mouse, mis establecimientos en el costado izquierdo y van a poder acceder a todas las opciones que se les despliega. Van a poder seleccionar su establecimiento y dentro de ese establecimiento cuáles son los sistemas sectoriales que tienen activo. ¿Ya? Van a pinchar desplegar y les va a aparecer este listado. ¿Ya? Este es de un establecimiento de prueba que yo tomé y tiene dos SINADER históricos. Tiene SINADER histórico destinatario y SINADER histórico generador industrial porque tiene ambos roles. ¿Ya? Este establecimiento en el SINADER antiguo tenía un rol de destinatario, pero sus labores eran de pretratamiento. ¿Ya? Entonces, una vez implementada la plataforma, solicitó el cambio de rol, ya para desprenderse un poquito de este destinatario final, porque no son destinatario final, sino que hacen todas estas labores intermedias de manejo y de tratamiento. Y por eso tiene acá abajo este detalle que dice instalación de recepción y almacenamiento de residuos. ¿Ya? Así que muchos nos preguntaron por el formulario de contacto. Anoche le estuve dando un ojito porque ya como venía la capacitación del IRAR, hay varios usuarios proactivamente hicieron su consulta antes de que por qué no les aparecía el SINADER histórico, ya si ellos eran IRAR. Si el establecimiento IRAR se aperturó este año con la puesta en marcha de esta plataforma que hemos tenido muchas habilitaciones, es un establecimiento nuevo. Por lo tanto, no va a tener registros hacia atrás.
¿ya? Y por lo tanto no va a tener activo el SINADER histórico. Ya, eso es la primera comprobación que tienen que hacer. Como les comentaba, hubieron cambios de encargado, entonces a lo mejor no saben la información del establecimiento hacia atrás y que confirmen eso. Ya si el establecimiento es nuevo, si fue aperturado este año, no va a tener declaraciones del 2019 hacia atrás. Ya, así que ese como primer punto. Si eran antes destinatario final y efectivamente hacían las obras intermedias de pretratamiento, hicieron el cambio de rol a principio de año, lo van a tener habilitado así, tal cual como yo señalo acá en la imagen. ¿Ya? Así que no va a haber un SINADER histórico IRAR, ¿ya? Para que no lo busquen así, no se va a llamar IRAR. ¿Ya? Ustedes que son IRAR les va a aparecer como SINADER histórico destinatario. ¿Ya? Para que lo chequeen así. Así que aquí, bueno, me detuve bastante para hacer estas precisiones. Cualquier consulta, si aún existen dudas, como les dije, formulario de contacto, o bien las pueden dejar acá en el chat y así, bueno, les sirven a todos los usuarios que están presentes. ¿Cómo van a ver si es que acceden al SINADER histórico? ¿Ya? Van a acceder a la misma plataforma anterior, tal cual como muestro acá en esta imagen, como este establecimiento que les reitero es de prueba, ya, pero lo hicimos de SINADER prueba, pero es un establecimiento que existe, tiene ambos roles. Ya acá arriba, si es que yo pincho declaraciones, me aparece el rol de residuos industriales y destinatario de residuos. Entonces, yo acá voy a acceder, si bien acá afuera tengo separado SINADER histórico generador industrial, recuerden que la plataforma antigua los consolidaba acá adentro, ¿ya? Y acá adentro ustedes tenían que volver a decidir, ya como que acá adentro existía como una nueva bifurcación. Entonces acá ustedes van a tener que seleccionar destinatario de residuo y van a acceder a revisar este listado, ya que son de todas las declaraciones históricas. Acá tarjamos un poco la información de este establecimiento, información que es de carácter sensible, pero es para que un poquito ustedes se graben la imagen de lo que van a visualizar en sus propios perfiles. Este es un establecimiento de la región metropolitana y por lo tanto tiene declaraciones de periodos mensuales. Ya acá está el periodo 1, 2019, que es de enero 2019 y bueno, fue realizada fuera de plazo porque fue hecha el 29 del 4. Y acá están, bueno, están saltaditos los periodos. Acá hay uno de junio, acá hay de febrero, marzo, abril, mayo, acá está julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y está el anual del 2019, ya que está en cumplimiento, como señaló Luis, del Decreto Supremo 1, que es el reglamento del RETSE. Si yo accedo acá al icono de la hojita, que es el comprobante de recepción de la información, van a ver el detalle de la información que ustedes declararon en ese periodo. ¿Ya? Acá como es la anual, acá está todo el detalle. Seguramente acá es el mismo tipo de residuo, son distintas cantidades, pero seguramente el destino fue el distinto. Ya por eso fue realizada así la declaración. Recuerden que en la anual ustedes tienen que agregar la información consolidada, ya, consolidada, o sea, agrupada, ya, por tipo de residuo. Dependiendo también del destinatario, si se va a distintos destinatarios y es el mismo residuo, ahí tienen que hacer 2 registros, ya, pero solo en la mensual de la región metropolitana se agrega el detalle de fecha, ya por movimiento. Solamente eso es en cumplimiento de la 5081 y por eso se agrega de manera así separada por fecha. Entonces acá está el comprobante, ustedes lo van a visualizar, acá dice el periodo, la fecha en que fue realizada y bueno, van a tener el detalle del residuo, ya y cuál fue el tratamiento. Ese como información complementaria para tener a la vista para hacer su proceso de revisión en la nueva plataforma. Ya reitero que este es un sistema donde ustedes pueden acceder solo como visualizadores. Nos han llegado bastantes requerimientos de que quieren regularizar. Acá, por ejemplo, hay periodos que no están, entonces quieren regularizar, quieren ponerse al día o que anularon y no volvieron a hacer su declaración. Eso ya no se puede. Ya este sistema es de visualizadores solamente para revisar la información que ustedes declararon, pero acá ya no se puede editar información ni se pueden generar nuevas declaraciones.
Voy a pasar entonces a mostrarle cómo van a hacer el proceso de revisión en el SINADER nuevo, que todavía tiene su apellido Marcha Blanca, así que este es el acceso que ustedes ya conocen, este es el welcome. Tienen el menú a la izquierda, siempre el menú de acciones va a estar a la izquierda, y van a poder realizar su declaración acá en iniciar declaración. Ya aquí les voy a comentar 2 puntos. Si ustedes ya hicieron su declaración 2020 hasta lo que va del año, porque el periodo anual todavía sigue activo, si es que lo realizaron, independiente si fue antes del 30 de abril o después del 30 de abril, les va a aparecer en el icono de la carpeta, historial de declaraciones, les va a aparecer acá su declaración en estado borrador. Si es que ustedes no la visualizan ahí, como comentó Luis, nosotros tuvimos algunas intermitencias a principios de año en la plataforma porque se estaban subiendo cambios y en vista de las incidencias que se fueron presentando, se fueron subiendo cambios de manera muy recurrente y se fue actualizando la plataforma. Hubieron periodos de tiempo que se generaron estas intermitencias y no se pudo recepcionar declaraciones. ¿Ya? Y eso pasó principalmente con declaraciones de diciembre del 2020, que fue lo que quedó el último periodo pendiente en la declaración antigua para la región metropolitana, enero 2021, algunas de febrero y anuales 2020 que se hicieron a principio de año, ya en ese periodo, enero, febrero. Y por lo tanto ustedes no la van a registrar en su periodo de historial de declaraciones, ya no va a estar ahí. Ante ello, les enviamos justamente un correo para que la pudieran hacer, ya para que la pudieran hacer nuevamente, y bueno, y los plazos de declaración, estos no van a ser un incumplimiento, ya por el funcionamiento de la plataforma. Así que en el caso que no la tengan, van a tener que pinchar acá en el costado derecho, en el botón iniciar declaración, van a seleccionar el periodo previamente, anual 2020, y van a proceder a iniciar su declaración de cero, ¿ya? Una vez que yo accedo a la carpeta de historial de declaraciones, en el menú del costado izquierdo yo voy a poder visualizar acá, este es un establecimiento que tiene tanto residuos de entrada como de salida, ¿ya? Que son los IRAR. Las dos me aparecen en borrador, ¿ya? Y las dos señalan periodo anual 2020. ¿Ya? Acá yo voy a tener la información precargada, que es la información que me hicieron llegar a principio de año todos los establecimientos generadores. Ya acá me van a aparecer en formato editable y yo voy a poder hacer la modificación. Si se fijan acá en la columna de acciones, voy a tener los 2 botones de editar y eliminar. Entonces, acá primero yo voy a hacer el ejercicio con los residuos de entrada y después voy a hacer con el residuo de salida, pero se comportan de la misma manera el proceso de revisión. ¿Ya? Así que voy a comenzar con los de entrada. Yo voy a ingresar a esta declaración que está en estado borrador. Voy a pinchar el botón del lápiz, ya que es editar, y voy a poder acceder acá, como dice justamente el título, declaración de residuos de entrada. Ya, esta es mi declaración de entrada, periodo anual 2020, y voy a poder acceder a modificar la información que tengo acá declarada. Voy a hacer un hincapié en que acá la cantidad es en kilos. Ya tuvimos muchos tickets, pero realmente muchos tickets de usuarios que nos señalaron que se habían equivocado en la unidad de medida. Ya, eso no es producto de falla de la plataforma, eso es un error involuntario por parte de ustedes, pero hemos señalado en todas las instancias que nos hemos reunido con ustedes y que hemos estado en contacto por el formulario de contacto, es que la unidad de medida es en kilos. ¿Ya? Siempre va a ser en kilos en nuestra nueva plataforma. En la antigua existían las 2 modalidades, toneladas y kilos, pero acá solamente es en kilos, ¿ya? Para que lo tengan bien presente, llegan todos los ajustes internos con su equipo o al interior de su establecimiento. Yo acá voy a pinchar el botón de editar y voy a poder ingresar a esta ventana que se llama agregar residuos, que es como yo ingresé este residuo, y me va a aparecer todo en editable. El residuo, ya sea su capítulo, el subcapítulo y el residuo, me va a aparecer en formato y yo lo voy a tener que modificar. Recuerden que el capítulo es del 1 al 20 y yo ahí voy de lo general a lo más específico para clasificar mi residuo, y voy a tener la cantidad, ¿ya? También tenemos
tuvimos otros usuarios que nos comentaron de que la cantidad la habían ingresado con punto. Ya acá el sistema no lo tienen que ingresar con separador de miles, ya tal cual como está acá son 2000. Si yo quiero agregar un decimal, tengo que agregarlo con comas, ya tal cual como se señala acá arriba. He visto muchas declaraciones de que tienen el punto, ya no tienen que ingresar el punto como separador de miles. Y si ustedes quieren utilizar decimales, van a tener que incorporar la coma. Ya, así que ojo ahí con eso, por favor, fíjense para que la información no quede errada porque no va a haber otra instancia de editar ya esta información. Más abajo voy a tener el destino, ya, así que acá, bueno, está la información de los tipos de tratamiento que este destino tiene autorizado, ya. Como son residuos de entrada, este establecimiento es sí mismo el destino. ¿Ya? Entonces esta información no se va a poder cambiar, el establecimiento sí se va a poder cambiar el tipo de tratamiento, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, de acuerdo a los que tenga este establecimiento aprobado. Por ejemplo, si tiene valorización y tiene reciclaje de plástico y a lo mejor también tiene reciclaje de metales, yo voy a poder acá en el nivel 3 elegir reciclaje de metales o de plástico. ¿Ya? Solamente va a tener habilitados los que tiene autorizado y es lo que viene en su autorización sanitaria. Así que eso también como un punto importante, no es editable el destinatario porque como es residuos de entrada, los destinatarios son ustedes mismos. Una vez que edite la información, yo voy a guardar. También otro punto importante que nos habían preguntado, y de hecho yo evacué una respuesta así el viernes porque todavía no estaba en ambiente productivo, pero era incorporar los residuos exportados. Ya, así que ahí la persona que me preguntó, que estaba asesorando justamente a Unirar, yo le comenté que la plataforma aún no lo incorporaba, pero lo iba a incorporar prontamente, así que ya está incorporado. Fue una incorporación que se hizo más rápido de lo esperado y ustedes van a poder acá correr este botón y les va a aparecer una serie de campos a completar que son los mismos que se pedían en la plataforma antigua cuando el recibo es exportado, ya que principalmente es el país de destino, el dato de contacto de la empresa que va a hacer el tratamiento de este residuo y los tipos de tratamiento. Ya, así que está incorporado la exportación para que quienes quieran utilizarla. Habían varios que nos comentaban que hacían labores de pretratamiento en el país, pero habían otros residuos que se exportaban. Lo van a poder acá incorporar. Una vez que hagan la edición de la información, yo voy a pinchar el botón guardar acá con el disquete, acá como sale efectivamente esta manito. Y voy a volver a mi pantalla donde se me van a ir quedando atrás todos los registros que yo vaya editando o vaya incorporando. Ya, si yo quiero incorporar nuevos datos, voy a tener que pinchar acá el signo más, que ustedes saben que esta es la incorporación de 1 a 1, los residuos, o la carga masiva. Ya acá en la versión anterior de Marcha Blanca no teníamos incorporado subir el archivo de carga masiva, solamente lo teníamos incorporado como en una sección, pero acá quedó afuerita para quienes quieran hacer uso de este, lo van a poder utilizar y van a tener, bueno, que completar todos los campos que vienen en el archivo de carga masiva, que es el leer, el root del receptor, que serían ustedes mismos, el código del establecimiento receptor, la cantidad, si no me equivoco, y está el tipo de gestión. El tipo de gestión nosotros lo sacamos de acá afuera, lo sacamos de las opciones de las funcionalidades de las pantallas para poder trabajar un poquito más esa funcionalidad, ajustarla y que ustedes puedan utilizarlo con mayor facilidad. ¿Ya? Aún está en el archivo de carga masiva, lo van a completar igual, de todas maneras, por ahora, hasta nosotros trabajar un poquito más esa opción que se quería hacer con esa selección del tipo de gestión, ya que era para agrupar un poquito el tratamiento que se le hacía a los residuos. Una vez que ya complete la información en esta pantalla, que son los residuos de entrada, yo voy a poder pinchar el botón de enviar declaración.
Una vez que envíe la declaración me va a aparecer la ventana justamente de la confirmación, que este es el paso 4 del paso a paso de la gráfica que les mostré al principio. Y una vez que yo confirme, ya el sistema me va a señalar de que la información fue enviada y donde yo voy a poder acceder a revisarla, ya que es justamente donde dimos inicio a este proceso de revisión, que es en el historial de declaraciones. En el historial de declaraciones yo voy a poder acceder al periodo anual 2020 y me va a aparecer el comprobante de envío de información. Me va a decir estado enviada, el tipo de declaración que ustedes son rol IRAR y me va a aparecer acá el detalle en recibos de entrada, ya toda la información que ustedes agregaron o que validaron, ya recibos de entrada. Me voy a devolver un poquito en el caso de que acá no exista ninguna información ya como recibos de entrada. Efectivamente, ustedes pueden hacer una declaración sin movimiento. Ya, si ustedes eliminan este registro en el icono del basurero, automáticamente se les va a activar un botón acá adicional que dice enviar sin movimiento, ya, por si acaso. Pero tengo que eliminar todos los registros, ya no tengo que tener registro para que se me active esa opción. Entonces, como les comentaba, el comprobante con el detalle de los recibos de salida, ¿ya? Y la fecha de declaración, ahí me quedó un poquito borroso, pero es el 30 de abril, ya que sería el cumplimiento del plazo legal. Ahora voy a hacer el mismo ejercicio, pero con los recibos de salida. Como ustedes ven acá arriba, el título ya cambió. Nuevamente dice recibos de salida, periodo anual 2020. Y acá yo voy a tener mi recibo clasificado con este LER, el 020501. El tipo de tratamiento y ya tengo activos acá en la columna de acciones el icono de lápiz y basurero para poder yo modificar la información. Y lo mismo que antes, si yo pincho el lápiz voy a editar este residuo. Si es que quiero agregar nuevos voy a poder agregarlo acá en el más como 1 a 1 o en el de la nube como archivo carga masiva y voy a poder enviar mi declaración, ¿ya? Acá yo voy a hacer el paso a paso para editar, que nuevamente se me va a activar esta pantalla, donde yo voy a poder volver a seleccionar el LER, ya que es el listado europeo de residuos. Voy a poder modificar la cantidad, como les señalé, la unidad de medida no es modificable, por eso tiene ese color ahí como un gris, es más clarito, porque si ustedes ponen el mouse sobre él no va a hacer nada, no va a haber ninguna acción. Destinatario, va a estar el destinatario donde ustedes van a enviar el residuo, ya lo van a poder modificar. Como acá ya no va a estar fijo el destinatario porque ustedes ya no son ustedes mismos, sino que va a ser a donde ustedes envían estos residuos de salida, ¿ya? Los IRAR, por las declaraciones, tienen muchas declaraciones de entrada y ciertos periodos de declaraciones de salida. ¿Ya? Sus autorizaciones sanitarias los autorizan a copiar el material o estos residuos en particular por un periodo de tiempo que por lo general son 6 meses como máximo y los establecimientos que son más grandes por volumen. ¿Ya? Entonces ahí una vez que se cumpla eso que está establecido en cada autorización sanitaria se va a producir una salida. ¿Ya? Y esa salida van a ser a destinatarios con los que ustedes ya estén trabajando, que hacen la valorización o la eliminación de estos residuos. Una vez que yo edite esta información, voy a darle acá en este botón de guardar. Acá también en residuos de salida yo voy a tener acá el residuo exportado, ya que como les comentaba, algunos señalan hacer pretratamiento en el país, pero hacen, por ejemplo, eliminación o reciclaje de otros residuos y esos son exportados. Ya van a poder agregar también ahí el detalle. También me va, al momento de enviar la declaración, me va a aparecer la ventanita de la confirmación si es que efectivamente yo quiero enviar la declaración. Acá atrás yo agregué un nuevo registro, le puse como tipo de tratamiento vertedero. Así que tengo listo mi declaración de salida y voy a confirmar. Una vez que confirme, nuevamente la ventana de que efectivamente realicé mi declaración de que esta fue enviada y voy a poder acceder al comprobante también en el historial de declaraciones. Así que en el historial de declaraciones yo voy a poder acceder a este documento.
el mismo que el de entrada, pero acá abajo, bueno, me va a salir con el subtítulo de salida y me va a aparecer los residuos de salida, ¿ya? En los periodos en los que ustedes no tengan salida, también van a poder hacer la declaración sin movimiento, ¿ya? Y aquí, de hecho, si hicieron su declaración de salida sin movimiento, acá no va a aparecer información, ¿ya? De hecho, va a decir acá, si no me equivoco, dice sin registro. Y el botón de sin movimiento va a estar activo. Entonces van a tener que presionar el botón nuevamente y enviarla, ¿ya? Eso también ha sido un motivo de duda por el formulario de contacto, donde nos señalan de que no les aparece en registro y sea debido a eso. En el caso que se haya enviado erróneamente sin registro, sin información de residuos de salida, ustedes lo van a poder modificar, ya siempre acá en esta sección. Bueno, y todas las confirmaciones para poder acceder al comprobante. Así que ahora vamos a tener la ronda de preguntas. Creo que hay algunos requerimientos que voy a pasar a leerles ahora. Luis, ¿tienes algún comentario previo a empezar la ronda de preguntas? No, por el momento no. Yo creo que hay varias preguntas bastante interesantes que estoy viendo a nivel de plataforma. Aclaraciones, principalmente lo IRAR. Hay unas bien extensas que igual son interesantes de leer y quizás vamos a tener que revisar más en detalle. Pero hay varias que han sido publicadas que yo creo que sería importante quizás ir revisándolas desde las más sencillas, ¿cierto? Hasta las más complejas, ¿cierto? Como asociado como los plazos, dice. La primera dice en el plazo, como queda el hecho de que el IRAR el día 20 hábil del mes rechace la declaración del generador, ¿este podrá corregirla o estará fuera de plazo? Es una buena pregunta. Sí. Sí, es una buena pregunta. No sé si es que tú quieres hacer algún comentario porque señalamos igual el periodo de los plazos. Sí, señalamos el periodo. Entonces, para nosotros que el hecho que el generador declare dentro de los primeros 10 días hábiles es como que él cumple su el destinatario final. El destinatario final tiene que rechazar, ¿cierto? Esa declaración en sus 20 días hábiles y se le devuelve, ¿cierto? En estado borrador y el generador vuelve a hacer esta declaración. Entonces, lo que hay que ajustar simplemente quizás pueden ser los días específicos de declaración posterior, ¿cierto? A este rechazo, pero entendemos va a seguir en cumplimiento tanto el generador como el destinatario. Claro, exacto, eso mismo. Claro, fueron enviadas en plazo. Sí, yo porque ambas tengo fueron enviadas en plazo. tengo Dale, una Claudia. interesante acá que le hicieron hace poquito rato, que lamentablemente no señaló su nombre, pero dice: el periodo 2020 que sea corregido y enviado nuevamente, ¿deberá ser recepcionado por el destinatario? Sí, es una buena pregunta, que se nos había ido mencionarlo en la capacitación, pero hacer el alcance de que este periodo anual no va a tener la validación o la recepción por parte del rol siguiente. Ya justamente lo quisimos hacer así como más expedito, más sencillo y un poquito más independiente, tal cual se hacía en la plataforma anterior, porque este periodo es justamente la validación de los datos reportados en la plataforma anterior, ya para las declaraciones mensuales, en este caso de la región metropolitana. Y sería el 2020, no va a tener incorporado esta validación que habíamos impuesto en esta nueva plataforma por el rol siguiente. Así que no va a tener que ser, el destinatario en este caso no va a tener que volver a validar todo lo que le envía un destinatario final. O sea, perdón, el destinatario final no va a tener que validar todo lo que le envía un generador industrial, municipal o un IRAR, sino que van a hacer ahora esta corrección, este proceso de revisión solito, independiente. Ya no va a estar amarrado como estaba amarrado antes, a principios de año, de que por eso se generaron muchas incidencias, muchas intermitencias en la plataforma, porque habían demasiadas transacciones durante ese periodo. Así que acá ustedes son IRAR, van a tener que hacer su declaración
con todos los residuos de entrada que les enviaron los generadores o inclusive pueden ser otros IRAR, y las de salida con lo que enviaron a los destinatarios finales, y no va a ser validado por el rol siguiente, ya que en este caso sería destinatario, como nos pregunta aquí nuestro colega. ¿Cuál más? Veo una interesante ahí que dice Veolia, que dice, si los residuos ingresados no coinciden en peso con los residuos enviados, ¿cómo se corrige la diferencia? Me imagino ellos están preguntando como destinatarios finales. Sí, Veolia, no sé qué, a lo mejor tiene ambos roles, a lo mejor son destinatarios finales y también son IRAR. Pero bueno, Luis señaló que se pueden, acá, bueno, acá en el rol de IRAR, tanto IRAR y destinatario final se puede hacer la corrección. Ya acá yo señalé de que se puede hacer la corrección acá en la cantidad. Ya, si es que me imagino que puede ser en los residuos de entrada que no está señalando Veolia, puede hacer la corrección. Ya acá puede corregir la cantidad, puede corregir los tipos de tratamiento. Sí, hay que aclararle que ellos como destinatarios finales, ¿cierto? Tanto IRAR como DF, ellos tienen, entre comillas, la potestad de tener sus balanzas certificadas. Por lo tanto, cualquier generador que le declare, ¿cierto? Un destino final, esto es similar como en CIDREP, ellos son los que validan principalmente los destinatarios finales cuando hay una corrección. Y ahí es cuando aceptan con corrección. Luis, se pierde tu audio. Sí, Luis, como que se te corta un poquito. Pero ¿Cómo? Se pierde? corta un poquito, sí. Sí. No te muevas. A ver, continúa. Ya, pero voy a tratar de repetir, que Sí, principalmente, eso. ¿cierto? Ellos como tienen el destino final, el IRAR, y tienen sus balanzas certificadas, ellos son, ¿cierto?, los que hacen la recepción con observación y de esta misma opción les permite, ¿cierto?, hacer la corrección y aclarar la cantidad que ellos han recepcionado. Claro, perfecto. Sí, ahora se escucha perfecto. Sí, Bacán. Efectivamente. Los roles de gestores en este nuevo SINADER, que es IRAR y destinatario final, tienen la opción de corregir la cantidad, bueno, corregir el tipo de residuo también. Hay muchos establecimientos que no han señalado que se ha clasificado mal el residuo, que cómo lo pueden hacer el cambio, e inclusive el tipo de tratamiento que ha señalado quien les envía el residuo, el generador, está erróneo, entonces existe la posibilidad de poder hacer la corrección. Bueno, acá tanto en la anual, ahora, esta es la oportunidad, y en las recepciones mensuales. ¿Ya? Y en las mensuales aparece ahí con el nuevo estado aprobada con observaciones. ¿Ya? Así que ahí van a poder hacer la corrección para su tranquilidad. ¿Cuál más? Voy a continuar. Hay una interesante, Claudia, que yo veo de Felipe Salas. Ah, justo estaba leyendo su consulta. Sí. Lee esa consulta, creo que es interesante. Felipe Salas dice, buenos días. Si tengo un establecimiento que tiene distintas unidades generadoras con sitios de almacenamiento y luego pasan por una planta de transferencia dentro del mismo establecimiento, donde finalmente se llevan a disposición final, ¿este lugar de transferencia se considera como IRAR? ¿Quieres contestar tú, Luis, y yo complemento? Dale. Yo creo que en este caso, si los establecimientos están, esto nos pasa muchas veces con las faenas mineras o con faenas que tienen amplitudes grandes de área, ocurre, ¿cierto?, que puede existir más de un establecimiento dentro de una misma razón social, dentro de una misma área geográfica. Si estas instalaciones están debidamente determinadas, por así decirlo, se nota que hay una diferencia entre el gran establecimiento versus esta unidad de transferencia que le establece ahí Felipe, son establecimientos distintos que pueden estar dentro del sistema SINAER. También nos da el caso que a veces un establecimiento grande posee dentro de su propia instalación, pegado, siendo parte, inmerso en este establecimiento, esa unidad. En este caso es más complejo hacer esa diferenciación. Por lo tanto, en el caso óptimo, por así decirlo, si se pueden diferenciar los espacios físicos, actuarían como establecimientos distintos y él podría dar el sentido de, por ejemplo, dentro de un este centro de transferencia, ¿cierto?, aclarar esa gestión dentro del sistema SINAER. En caso contrario, es mucho más complejo y tendríamos que evaluarlo en forma específica. Claudia.
Sí, súper buen punto desde la lógica de ventanilla única, lo comentaste, Luis, que eso es súper importante. De manera complementaria, otro aspecto que nosotros analizamos específicamente desde el sistema sectorial SINADER es que estirar, si es que clasifica como un IRAR, debe contar con una autorización sanitaria. Ya, como que siempre cuando ustedes nos preguntan y dicen, nos comentan su situación particular, les solicitamos que nos adjunten la autorización sanitaria. En la autorización sanitaria ya se ve claramente si es que es un establecimiento o no por las labores que realizan, ya, porque la Seremi de Salud tiene acotado qué se entiende por un establecimiento que hace labores intermedias, ya los centros de acopio. De hecho dice, ellos creo que le llaman como acopio temporal antes de ser llevado a una instalación de valorización o eliminación. ¿Ya? Entonces, igual va a depender ahí, Felipe, si es que esa instalación que tú señalas que es como un centro de transferencia, si tiene autorización sanitaria para realizar esas labores de acopio, quizás por tipo de residuo. De hecho, la Seremi de Salud dice tienen que ser un sitio con techo, con radier, que tiene que estar libre de, de hecho tienen que tener el espacio para que si va a haber movimiento de maquinaria dentro de esta instalación donde se van a copiar los residuos, tiene que tener ciertas dimensiones, tiene que tener control de plaga, de vectores, etcétera. Así que ahí coméntanos, Felipe, por el formulario de contacto si es que esa estación de transferencia cuenta con una autorización sanitaria. ¿Ya? Si es que contara con autorización sanitaria, correspondería habilitarlo como una estación de transferencia. ¿Ya? Y ahí, bueno, tendríamos que hacer me imagino, esta unidad generadora, ¿cierto? Tendría que enviar a este lugar de centro de transferencia y después el centro de transferencia va a enviar a un destinatario final. ¿Ya? Y ahí tendríamos como el flujo completo de este residuo. Pero igual considera lo que te comentó Luis, ya del establecimiento, si es que es un establecimiento nuevo o no. ¿Qué más? Tengo una consulta antes que no señalo su nombre. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? No sé si ¿Se perdí escucha? señal. Sí, no, sí se escucha. Sí, hay una consulta que igual considero importante, que fue lo que dijimos al principio de la presentación, que quizás entró un poquito más tarde la persona, que dice, dice Anonymous, no sé quién es, realicé una declaración anual y ahora quiero revisar, pero me encuentro, ¿cierto?, que no puedo visualizar las entradas, enunciado periodo de declaración no disponible, y de salida no hay nada registrado. Tengo que realizar todo nuevamente, considerando que se realizó, pero por alguna razón ya no visualizan el sistema, considerando que no tienen considerado este periodo en el sistema. Sí, ahí aclarar dos cosas. Indicamos, ¿cierto?, al principio de la presentación, y también llegó un correo, ¿cierto?, que tiene que haberle llegado ayer por final del día a todos los usuarios, donde nos hemos verificado, ¿cierto?, que el sistema en sus primeros ajustes que tuvo durante los primeros meses del año, hubo una intermitencia en la carga de archivos desde sus declaraciones a el mismo sistema sin haber cierto nivel de base de datos. Esto implicó, ¿cierto?, que nosotros no pudimos recepcionar adecuadamente esas declaraciones. Por lo tanto, a algunos usuarios le pasó, un grupo reducido de usuarios le pasó esta intermitencia y no le cargó esta declaración, este periodo, ¿cierto?, este mes o esa declaración anual, y entre comillas quedó en nada esa cabecera con esa declaración. Por lo tanto, se les solicita a esos usuarios, que creo que aquí hay un caso específico, puedan realizar nuevamente esa declaración, ¿ya? Así que no estaría incumpliendo ningún plazo y estaría normalizando su cumplimiento normativo. Por lo tanto, le pedimos a esa persona que pueda declarar nuevamente, ¿cierto?, su declaración para que correctamente, ¿cierto?, entregue sus datos en el sistema. Sí, súper. Muy buen alcance, Luis. Yo acá tengo otra pregunta interesante que tampoco se identifica a la persona, pero dice, ¿qué sucederá si las entradas de un IRAR difieren en gran cantidad de las salidas del IRAR? Ya, eso está bien, ya eso no tiene por qué ser algo malo, de hecho tienen que ser distintas, ya porque las entradas es algo que se hace de manera permanente. Ya como estas son instalaciones que acopian material, las entradas van a ser más recurrentes que las salidas. ¿Ya? Las entradas, el residuo llega y ustedes van a ir agrupando por materialidad, ¿cierto? Por tipo de residuo.
le van a hacer todas las labores intermedias, que son principalmente reducir su tamaño. Es como limpieza, principalmente reducir su tamaño. Hay algunos que hacen extrusión y lo transforman en un pellet, y después este pellet es comercializado, o es un lingote que es comercializado. Entonces las entradas van a ser muy frecuentes, y bueno, el residuo ahí se mezcla de distintos orígenes, entra como una especie de fosa común, y ahí se pierde un poco los generadores, ya se diluye ya entre tanto ingreso. Las salidas van a ser distintas también, porque las salidas no van a ser las mismas veces que van a haber entradas, ya, porque el residuo no entra y sale, ya, y el mismo residuo que entra no sale en el mismo periodo que sale o ese mismo tipo de residuo, ya como que se pierde un poco ahí la información. Entonces, la cantidad, lógicamente, va a ser distinta. Ya la cantidad de las salidas va a depender, como les señalaba, de las autorizaciones sanitarias, cuánto tiempo ustedes van a copiar este material. Ya es un periodo de tiempo determinado, como les comentaba. Yo, de todas las autorizaciones sanitarias que he revisado, el máximo de tiempo que pueden tener este material en sus instalaciones es de 6 meses, pero son instalaciones que son pequeñas. Ya las instalaciones más grandes no existe un periodo de tiempo, sino que existe volumen. ¿Ya? Y de hecho se señala y se va a recibir tantas toneladas mensuales, entonces va a tener más salida, ya va a recibir cierto volumen y va a salir cierto volumen, ¿ya? Así que eso está bien. Ya no, lamentablemente no indicó su nombre, pero está bien que sean distintas, ya las entradas de la salida. Eso. Y había seleccionado otra. Y alguien dice, hola, buen día, una consulta. ¿Esto aplica a la industria farmacéutica? No tengo claro por qué me llegó esta información a mi correo. Sí, lo hemos señalado en las otras capacitaciones anteriores. Seguramente por ser del rubro farmacéutico debes tener SIDEREP. Y debe estar registrado en ventanilla única con ese sistema sectorial. Los informativos que nosotros enviamos de ventanilla única se envían a todos los usuarios que tienen sistema activo en ventanilla única del REDC. ¿Ya? Acá nos envió específicamente a los que cuentan con rol activo de SINADER. Como es una información general, que todos los usuarios tienen que saberla, pero tienen que saber también discernir si les aplica o no. Ya, si es que tienen el sistema activo, va a tener que hacer su proceso de revisión si es que hizo la declaración 2020. Ya, en el caso que no lo tenga activo y no le corresponde que lo tenga activo, no tendría que ser parte de este proceso de revisión. ¿Ya? Pero eso como un punto importante, las comunicaciones que nosotros enviamos a través de correo masivo, siempre la primera comunicación se va a todos los usuarios de ventanilla única, ¿ya? Independiente si es que tengan activo o no el sistema del cual nosotros estamos haciendo el proceso de revisión o rectificación o un informativo, ya es como un aviso pizarrón, ya es como que para que todos estén al tanto. ¿Qué más? Acá tengo una consulta de Cristian que me dice, en nuestro caso tenemos tanto el rol de generador como el DIRAR, y el problema que hemos tenido es que una vez que declaro los movimientos del mes como generador de residuos, cuando intentamos declarar los movimientos de residuos del rol IRAR, no nos deja e indica que ya fueron declarados los movimientos del mes, siendo dos cosas distintas. Sí, sí, Cristian. Eso ya fue corregido. Nosotros aplicamos una corrección masiva a partir del 23 de agosto. Si es que esta situación aún se está presentando en tu perfil, por favor, escríbenos por formulario de contacto para revisar tu caso puntual, pero no debiera ocurrir. Ya, así que súper bien el punto levantado. Así que por favor, contáctanos para revisar tu caso, hacer las pruebas internas. Siempre hacemos las pruebas de chequeo y para verificar efectivamente si lo que está ocurriendo es correcto o no. Eso, Cristian.
Acá hay otra Hay otra ahí consulta. no sé si estoy viendo esa Carolai Puga, que es similar. No, estaba viendo una que justo la respondiste, que dice, si para una declaración ya realizada, donde se quiere corregir en cada ítem declarado, ¿se puede eliminar toda la declaración y hacerlo de nuevo? Sí, mira, voy a mostrar acá que yo comenté que afuera, no sé si es de entrada o de salida, pero se comportan de la misma manera, pero lo voy a mostrar acá. Acá, de hecho, se puede eliminar. ¿Ya? Acá en el icono del basurero, en el paso 2, se puede eliminar completamente la declaración de entrada, ya de entrada o de salida, ya, y no necesariamente ingresar, porque si yo pincho sobre el icono editar, yo voy a ingresar a todos mis registros. Entonces me imagino que eso es lo que nos comenta de que, claro, apretar el icono basurero, 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 como muy lento. Entonces de acá afuera se puede eliminar completamente la declaración, ya, en el paso 2. Ya, y Carolai, a ver. Sí, igual ya la respondí, pero es interesante porque ella justo nos habla de los cruces de información, ¿cierto? Los residuos de entrada, una vez que los recepciono, migran al perfil de salida y no me deja ingresar mis residuos de egreso. Eso ocurría antes del update, entonces claramente se modificó y se dividieron estos dos flujos, ¿cierto? De entrada y salida. Por lo tanto, no debería tener esa situación. Entonces, si le llegase a ocurrir esa situación de forma puntual, tendría que indicarnos, pero a nivel de flujos de sistema ya no ocurre esa incidencia. Sí, exactamente. Eso mismo, Carola, y lo que señala Luis. Antes la declaración estaba, por decirlo, estaba de la mano los residuos de entrada, los residuos de salida y bueno, teníamos costo y tarifa. ¿Ya? Entonces, como que si se completaba, los residuos de entrada eran todo lo que los generadores me habían enviado mediante su declaración, los residuos de salida era todo lo que yo eliminaba en el periodo, ¿cachai? Teníamos costos de tarifa. Entonces, nosotros dividimos, ya separamos un poquito, justamente por los periodos de declaración quisimos independizar, ya que estas declaraciones no estuvieran así tomaditas de la mano, las separamos y por eso acá en su historial de declaraciones debiera aparecerles por lo menos dos, ya por lo menos entrada y salida del periodo anual. Así que eso no debiera pasar y bueno, justamente eso fue una incidencia y también por eso fue la razón de separarla, Carolina. Así que échale un vistazo, prueba. Ahora en la plataforma durante este proceso hasta el 10 de septiembre, ver si es que está corregido, si es que no, nos levantas el punto por el formulario de contacto. Y igual que lo que le señalaba Cristian, ahí necesitamos hacer las pruebas internas para ver si es que efectivamente eso se sigue presentando aún o no. Acá Andrea nos está señalando una incidencia, dice, una consulta en IRAR no deja agregar los residuos de salida, arroja un mensaje que ya están ingresados. ¿Puede tomar la información de generador? Sí, lo mismo que Carolai. Ahí necesitamos revisar esa información. Siempre hacemos las pruebas de sistema, así que mándennos su caso por el formulario de contacto y bueno, siempre en el formulario de contacto tienen que seleccionar el establecimiento, ya para nosotros poder hacer las pruebas ahí justamente igual lo que ustedes nos están señalando y verificar de que por qué se produce esa situación. Así que ese error no se debiera estar presentando, ¿ya? ¿Qué más? También hay otra persona que no se identifica, pero dice en la declaración anual de un IRAR, ¿solo se debe declarar de salida o también las entradas? Se entiende que no se tendrá que aprobar las entradas, pero ¿tendrá que consolidarlas? Sí, efectivamente es como señala. Deben estar las declaraciones, como estoy mostrando acá justamente en la pantalla, tanto de entrada como de salida, y en las de entradas debieran estar consolidadas. Ya debiera estar consolidada la información que les enviaron sus generadores. Y dice, se entiende que no se tendrá que aprobar las entradas. Claro, no se tienen que aprobar, ya fueron recepcionadas por ustedes, ahora ustedes van a tener la posibilidad de editarlas. Ya van a tener que editar o eliminar según sea el caso. ¿Ya? Esa es la instancia que estamos llevando a cabo ahora con esta revisión del anual 2020, es de editar o eliminar y revisar esta información que se declaró a principio de año. ¿Cuál más?
Sí, no sé si estáis viendo esa, Claudia, de las 11:11 más o menos. Hay como 2 preguntas de Anonymous. Dice, primero, si el IRAR no se encuentra registrado en el sistema del RedSec, ¿cómo entonces puede cerrar las declaraciones que han realizado los generadores? Ahí No, claramente el generador no está en incumplimiento, pero el IRAR obviamente lo está, y esa información que declaró el generador, ¿cierto?, va a estar en nuestras bases de datos. Entonces nosotros tienen que recordar todos los IRAR y distintos finales que nosotros recopilamos esta información y oficiamos a las distintas autoridades fiscalizadoras. Entonces se les aconseja a todos que normalicen su presencia en el sistema de ventanilla única del RedSec. no la encontré, Luis, pero estoy de acuerdo con lo que señalas. Sí. Hay Y hay hartas a las otra, 11:11. sí, hay harta, tenés razón, hay harta a las 11:11. Pero es como la quinta, de arriba hacia abajo. Sí, recordarles igual a los usuarios que el update al sistema se levantó, ¿cierto?, desde el 23 de agosto en adelante. Entonces, en varias situaciones que he leído, algunas preguntas como que ocurren, son situaciones que nosotros vimos y que fuimos testigos también en el proceso de revisión previo a este periodo. Entonces, les sugerimos a muchos que empiecen a intentar nuevamente revisar, y que nosotros estamos priorizando, ¿cierto?, todas las consultas específicas que se están dando en este plazo para el cumplimiento del proceso de revisión 2020. Por lo tanto, les sugerimos, ¿cierto?, que prueben en el sistema, que verifiquen si se le está repitiendo alguna incidencia específica, porque hubo un cambio estructural a nivel de lógicas que les van a facilitar bastante el cumplimiento de este periodo de revisión. Entonces les pedimos que hagan esa revisión, ¿cierto? Porque algunas preguntas son como de los procesos previos a este proceso, según lo que estoy verificando, con mayores antecedentes, obviamente. ¿Ya? Sí. Yo creo que estamos ahí con las preguntas. Sí, yo creo que estamos. Porque casi todo el resto le hemos respondido durante el proceso de se declaración. repite. Hay algunas que nos quedan internamente, que nosotros vamos a seguir respondiéndolas, queridos asistentes, así que pierdan cuidado con respecto a aquello. Les vamos a responder específicamente cada una de ellas. Así que yo creo que estamos, querida Claudia, le agradecemos ahí su participación. No sé si Marcos querrá dar alguna palabra. No sé si me escucho bien. Sí, te escucha. Oye, yo encontré una pregunta interesante. Marcos, permíteme un minuto. Evelyn Orellana dice, buenos días, el certificado que llega al correo indica la información declarada en el SINADER y además un ítem de tarifas y costos que no aparece información, ya que nosotros justamente lo hablamos en la mañana. ¿Esa información aún no está implementada o la obtendrán desde el módulo DAE en que uno declara costos de tratamiento de residuos? Súper buena pregunta, Evelyn. Nosotros preguntamos el tema de costos y tarifas a principio de año, pero no está entrando en este proceso de revisión anual 2020 porque este proceso es del año pasado. ¿Ya? Entonces, costos y tarifas lo vamos a implementar más detalladamente y de manera más precisa en la declaración del 2021, ya que vamos a hacer del 2 de enero al 30 de marzo del 2022. Así que ahí va a estar esa información, pero no entra en este proceso de revisión. Entonces, por eso aparece en el comprobante, pero no está el detalle. ¿Ya? Así que no te asustes, pero esa es la razón. Súper buena aclaración, Claudia, porque justo era una pregunta que quería poner y se Sí. me perdió, después empecé a revisar otra, así que buena la aclaración. Ya, queridos, les agradecemos a todas y a todos su participación. Vamos a seguir contestando preguntas, así que les agradecemos su participación en esta capacitación. Esta va a quedar grabada, se va a levantar esta presentación, ¿cierto?, en YouTube, y las presentaciones también en formato descargable PDF van a estar en la sección de ayuda del sistema SINADER, para que ustedes también puedan consultarla. Sí, acá Eso nada más. justamente estoy mostrando el sistema, la página de bienvenida del rol de ustedes, que es IRAR. En el icono de la librería es donde nosotros cargamos el que está acá, justo el penúltimo. Ya de la librería nosotros cargamos, hay distintas pestañas, están normativas, manuales, presentaciones, videos y videos tutoriales, así que ahí va a quedar alojada la presentación y la grabación de esta capacitación. Así que yo me despido por mi parte, agradezco mucho la asistencia, el interés, las preguntas, súper buenas.
interesante, así que vamos a seguir respondiendo lo que sean incidencias o casos puntuales por el formulario de contacto. Ahí me van a encontrar a mí junto con mi colega encargada de mesa de ayuda. Así que ahí voy a estar apoyándolos. Le voy a dar el pase a nuestra jefatura, a Marcos Serrano, para que dé las palabras del cierre. No era necesario, Claudia, pero gracias, Claudia y Luis, por la presentación. Sí, yo estuve seleccionando las consultas que llegaron y que se publicaron, ¿eh? Y como señaló Luis, varias están resueltas. Entonces, la invitación es que vuelvan a probar el sistema, revisen el manual actualizado de los videos y muchas de esas van a estar ya resueltas. Si no es así y todavía hay algún error, por favor, mándenlo por el formulario de contacto. También preguntaba a una persona cuánto el tiempo de respuesta del formulario de contacto. Bueno, eso depende de la carga de trabajo, pero por lo menos están respondiendo bastante rápido ahora las consultas respecto a SINADE. Así que, bueno, muchas gracias a todos los IRAR que participaron y la invitación es que puedan hacer esta revisión lo más pronto posible, porque no olviden que se viene la declaración jurada anual ahora en octubre y necesitamos esa información revisada. Bueno, muchas gracias. Que tengan una bonita jornada.